Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¡Wow! Qué palabras tan fuertes, ¿no? El que quiere venir en pos de mí, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son 4 verbos, 4 acciones que el maestro estaba pidiendo para aquellos que le estaban siguiendo. El primero tiene que ver con el querer. ¿Sí? El Señor dice, bueno, a ver, gente linda, ustedes que están acá escuchándome, si quieren venir conmigo, si quieren compartir conmigo la vida, si quieren estar conmigo siempre, primero tienen que querer. Primero tienen que querer. Primero tienen que desear estar conmigo. Y sabes que el querer es algo justamente que tiene que ver con una decisión. Tiene que ver con una determinación totalmente personal. Yo no puedo exigir a nadie, absolutamente a nadie, que siga a Jesús, por más que ame a esa persona. No puedo exigir a nadie que ame a Jesús y que siga a Cristo, por más que sea mi esposo, por más que sean mis hijos, por más que sea un familiar muy querido, un amigo. El querer es una voluntad propia, mi hermano. El querer es tomar la decisión más importante de mi vida, seguir a Jesús. Amén. Y esta palabra que voy a ir desarrollando va a estar dirigido a 3 grupos de personas que estamos aquí presentes. En primer lugar, a aquellos amigos o aquellos hermanos muy nuevitos, damos gloria a Dios porque realmente el Señor está bendiciendo la iglesia y está añadiendo cada día hermanos nuevos. Te bendecimos, hermano, y esta palabra es para vos, para que hoy en esta noche puedas comprender y puedas entender lo que es seguir a Jesús. El segundo grupo está dirigido para aquellos hermanos que han vuelto a casa, ¿sí? Aquellos que en algún momento, por diferentes circunstancias de la vida, han venido a la casa de papá. Te bendecimos, te bendecimos. Bienvenido, mi hermano, ¿sí? Damos un aplauso a aquellos que han vuelto a casa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenido nuevamente a la casa de papá. Y la otra, el tercer grupo, está dirigido a los cristianos añosos. ¡Epa! A los cristianos añosos. Añosos de la fe, ¿sí? A los gerontes de la fe. Aquellos que hace rato que estamos caminando el camino del Señor. Por eso, realmente, esta palabra está dirigido a los tres tipos de personas que estamos aquí presentes. Y volviendo al texto que el Señor está mencionando aquí, como dije recién, el seguir a Jesús es una determinación. Es una determinación tuya. Es tuya y de nadie más. En segundo lugar, Jesús dice, niéguese a sí mismo. ¿Y qué significa negarme? ¿Qué significa negarme? ¿Qué significa negarme? Negarme es ni más ni menos que renunciar a mis deseos, a mis planes, a mis anhelos, a mis proyectos. Renunciar es renunciar a mi propia vida. Renunciar es dejar de lado lo que a mí me gustaría, lo que yo quisiera en la vida. Porque ¿sabes qué? Quizás en esta noche vos te estarás preguntando, wow, qué difícil es seguir a Jesús. Esto es lo primero que te pide el Maestro. Primero es que le sigas, que quieras, que desees seguirle.
En segundo lugar, lo que el Maestro te está pidiendo en esta noche es que puedas renunciar a tu propia vida, que puedas dejar de lado lo que querés para vos, para tu vida propia, que puedas dejar de lado tus deseos, los planes que tenés para tu propia vida también. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué el Señor te pide esto? Porque realmente Dios tiene un propósito específico para vos. Hoy no te podés ir de acá, no te podés volver a casa sin tomar una decisión. No te podés volver a casa sin llevarte lo mejor de Jesús. No podés irte a casa sin saber cuáles son los propósitos y los planes del Señor. ¿Sabés qué? Comenta la Biblia, ¿no? En el libro de los Evangelios, que hubo alguien que se perdió lo mejor de Jesús. Y la mayoría de ustedes lo conocen, la historia. Había un joven rico, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Sí? El joven rico se acerca a Jesús en el momento donde el Maestro estaba en el medio de la multitud. Entonces, él se acerca, se postra delante de Jesús y le dice: Maestro. Con esta mera palabra, esta simple palabra, él reconoce que Jesús era Dios y que Jesús era el Maestro verdadero. Y existe ahí un pequeño diálogo que ahora no te lo voy a comentar con detalle, pero el Señor en ese momento le dice, o mejor dicho, el joven rico le dice: Señor, yo quiero heredar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Entonces Jesús le responde que debe cumplir los 10 mandamientos. Y él responde: Señor, lo he cumplido desde mi juventud, desde mi temprana edad. Pero te vuelvo a repetir, como el Señor conoce nuestro corazón y como el Señor sabe qué es lo que a mí me cuesta dejar, le dice Jesús: si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces el joven rico dio la media vuelta y se fue. Y se fue. No pudo dejar lo que Jesús le pedía. En cierta manera, y en otras palabras, rechazó al Maestro. Porque cuando yo realmente me niego a entregar lo que el Señor de manera específica me está pidiendo, lo estoy rechazando, me estoy negando, no estoy haciendo la voluntad del Señor. Pero hay algo que a mí personalmente me generó una sensación de ternura de este Jesús. En el libro de Lucas lo menciona únicamente. Dice que una vez que el joven se estaba yendo, dice que Jesús, mirándolo de lejos, lo amó. Jesús, mirándolo de lejos, lo amó. Qué palabras tan dulces. Y quizás en esta noche vos digas: bueno, yo sé que debo dejar, no sé perfectamente qué es, porque no soy Dios y desconozco tu vida. Quizás sea, no sé, algo en la cual sea un ídolo en tu vida personal, el exceso tiempo de trabajo, el estar tanto tiempo en las redes sociales, el estar tanto tiempo con la televisión, el tener malas compañías, el tener malas amistades, el ser hiper fanático de un deporte, etcétera, etcétera. A veces hay tantas cosas que nos alejan de Dios en vez de acercarnos a Dios. Pero ¿sabés qué? Aunque vos no quieras dejar en esta noche lo que el Señor te está pidiendo, aún Jesús te seguirá mirando con amor.
Aún Jesús el Maestro te seguirá mirando con amor. Aunque en esta noche te rehúses y no quieras dejar y te niegues a dejar lo que el Maestro te está pidiendo, aún Jesús te seguirá amando. Aún Jesús te seguirá esperando, porque nuestro Dios es un Dios de amor, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia y porque nuestro Dios siempre estará aquí para esperarte. Ahora, teniendo en cuenta las historias del libro de los Evangelios, encontramos a otra persona que donde Jesús estaba, él iba. Es más, estuvo al lado de Jesús, compartiendo un montón de momentos, compartiendo los milagros, compartiendo y viendo cómo el Señor multiplicaba los panes y los peces. ¿Y sabes de quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? Aquel que estuvo al lado de Jesús, que fue una persona protagonista de todos los milagros del Maestro, pero que tristemente no pudo dejar, o mejor dicho, no quiso dejar la avaricia. Te estoy hablando de Judas. De Judas. Vos fíjate qué terrible que es cuando nosotros no dejamos o retroalimentamos nuestras pasiones y nuestros deseos. Cuando yo retroalimento una y otra vez mis debilidades. Por eso es importante que yo, cuando realmente esté pasando por un momento difícil, pueda detectar cuál es mi debilidad y dejarla en la cruz del Calvario y poder clamarle al Señor para que Dios saque y arranque de mi vida mis debilidades, para que no me pase justamente como Judas. Jesús, te vuelvo a repetir, te conoce perfectamente. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos en vuestro entendimiento, para que podáis entender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No te conformes, hermano. No te conformes con lo que te da este mundo, con lo que te da esta vida. Pensá con la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. Trata de inculcarte con la palabra de Dios. Allí es donde están los secretos maravillosos de Dios. Y cada vez que yo leo la palabra de Dios, voy a descubrir cuál es mi propósito por la cual el Señor me llamó. Y de esa manera voy a poder renovar mi mente. De esa manera voy a poder entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la palabra de Dios dice aquí que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Dios no se equivoca, te lo puedo asegurar. Dios no se equivoca. Jamás se equivoca, ni tampoco se va a equivocar. La tercera cosa dice que lo que tengo que hacer es llevar mi cruz, llevar la cruz. Nosotros a veces creemos que llevar la cruz es cuando tenemos a un familiar enfermo. ¿Escuchaste alguna vez? Dice, la gente dice, y bueno, es la cruz que me tocó llevar a esta persona enferma. Llevar mi madre enferma, mi padre enfermo, un hijo enfermo. Y esta es la cruz que me dio Dios. Pasar malos momentos económicos, vivir en la pobreza. Y bueno, esta es la cruz que me tocó. ¿Y sabés qué? Llevar la cruz no tiene nada que ver con esto. Absolutamente nada que ver. Llevar la cruz tiene dos términos. Es más, si hoy en día te preguntara, ¿qué es la cruz para vos? ¿Qué significa la cruz para vos? ¿Qué significa?
significa perdón. Amén. Significa restauración. ¿Dios no te perdonó, hermano, en la cruz? ¿No murió Jesús en la cruz de Calvario? Amén. Entonces la cruz significa perdón de mis pecados. Jesús, ¿qué más hizo en la cruz? ¿Qué nos dio Jesús en la cruz? Perdón, restauración, esperanza, vida eterna. Amén. Para hoy en día eso significa la cruz. Pero antes, la cruz, hace 2000 años antes, significaba otra cosa. Por eso cuando estaba la multitud escuchando al maestro y cuando Jesús dijo, tome su cruz, tanto esas personas como los discípulos entendieron muy bien lo que significaba. Llevar la cruz era una de las maneras más tortuosas y más terribles, una de las muertes más terribles de ese tiempo. Que en un primer lugar lo que hacían era tomar elementos de tortura. Lo habrás visto en la película. Le pegaban con elementos de tal manera que arrancaban la piel. Le pegaban latigazos, los escupían, le pegaban una y otra vez. Eso significaba llevar la cruz. En segundo lugar, tomaban la cruz y ¿sabes cuánto era el trecho que tenía que caminar ese delincuente? Debían caminar aproximadamente 1 kilómetro. La cruz pesaba para ese entonces aproximadamente 78 kilos. Vos imaginate a Jesús, nuestro Maestro, después de haber sido lastimado y torturado una y otra vez, llevar la cruz en un término de 1 kilómetro y con un peso de 78 kilos. A medida que el Maestro iba caminando, era maltratado, era golpeado, era escupido, le tiraban piedras, lo maldecían. Y a medida que iba caminando el Maestro rumbo a la muerte directa, no podía caerse. Tenía que llevar firme esa cruz, firme esa cruz. Y si en algún momento caía, tenía que haber alguien que le ayudara a llevar la cruz. Pero también en el momento que caía venían los romanos y le pegaban un latigazo para que continúen llevando la cruz. Y ahí aparece el tan conocido Simón, quien fue el que ayudó a llevar la cruz al Maestro. O sea que llevar la cruz para ese entonces era una acción de sometimiento, era someterse, más hasta ellos iban inclinados, iban caminando de manera inclinada. ¿Por qué? Porque la cruz era demasiado pesada. Y después de toda esa larga trayectoria, iban a la cruz directamente. Era clavado con clavos aproximadamente de 3 centímetros. Y era tan grande el peso de su cuerpo que generaba lesiones a nivel de los músculos respiratorios. Es decir, que había una presión en su diafragma que no permitía que el Maestro podía respirar como lo hacemos nosotros en este momento. Entonces comenzaba a tener asfixia y para ese entonces los romanos lo que solían hacer era tomar un mazo y quebrar las piernas de todos aquellos que eran crucificados. Ahora Jesús en esta noche no te pide que pases por cada uno de estos pasos tan terribles. ¿Sabes qué es lo que te pide el Maestro? ¿Sabes qué significa tomar la cruz? Significa que te sometas a Él. Significa que te puedas humillar ante Él. Significa que le puedas decir, Maestro, acá estoy. Yo quiero llevar la cruz como vos la llevaste. Me quiero someter a tu voluntad. Eso es llevar la cruz. Es reconocer que Jesús es mi Maestro. Es reconocer que el Señor tiene lo mejor para mi vida. Pero para eso necesitas someterte.
Para eso necesitas someterte. Y cuando yo me someto, ya no tengo voluntad propia. La única voluntad es la voluntad del Maestro. Amén. Amén, iglesia. El cuarto y el último tiene que ver con seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa ni más ni menos que cada día que me levanto, decir: Señor, yo quiero ser tu discípulo. Señor, yo en este día quiero negarme a mi voluntad, a mi yo, a mi carne. Eso es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es anular mi propio yo para que la presencia y la voluntad del Padre esté presente. Ahora mi pregunta es: ¿cuántos de los que están acá están dispuestos a realmente seguir a Jesús? ¿Cuántos de los que están acá están dispuestos a hacer cada una de estas acciones que pide el Maestro? Primero, a querer. Segundo, a negarse. Tercero, a llevar la cruz. Y en cuarto lugar, a seguirle hasta el fin. Eso es lo que quiere el Señor, mi hermano. Eso es lo que quiere el Maestro. Esto es lo que dice el Evangelio. Estas son las palabras del Maestro. Dios puede darte absolutamente todo, y cuando yo estoy dentro del propósito de Dios, Dios nos da todo, absolutamente todo. Por eso la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas serán añadidas. Si tenés necesidades económicas, físicas o lo que fuere, el Señor va a añadir. El Señor va a añadir. El Señor va a añadir. Pero está bueno que en esta noche hoy pienses: ¿qué es lo que me impide seguir a Jesús? ¿Qué es lo que me impide seguir al Maestro el 100%? ¿Qué es lo que me pide? ¿Sabés qué? Hace muchos años, en la India existía una tribu. Y en esta tribu había toda una familia que se había convertido a Cristo. Entonces llamaron al jefe de la tribu y le dijeron: ¿sabés que esa familia conoció a Jesús? Entonces inmediatamente fue el jefe de la tribu y le dice a esta familia: mira, todos ustedes tienen que renunciar a Cristo, tienen que dejar a Cristo. Entonces el padre de familia le dice en un momento: de ninguna manera, nosotros vamos a seguir a Jesús. Ustedes deben renunciar a Cristo, ustedes deben renunciar a Cristo. Y una vez más, el padre de familia dice: de ninguna manera, nosotros vamos a seguir a Jesús. Entonces en ese momento el jefe de las tribus se enojó tanto que le dice: bueno, está bien, si vos y toda tu familia van a seguir a Cristo, vamos a matar a tus hijos. Y en ese momento el padre de familia dejó que sus hijos fueran matados justamente por este hombre tan corrupto. Entonces en ese momento él recuerda una canción que lo había hecho hacía muchísimo tiempo y lo comenzó a cantar en el momento que iba justamente a matar a sus hijos. Y decía: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Después de todo esto, debido a que esta persona, y esto es real lo que te estoy contando, es verídico, debido a esta situación y que este hombre justamente no retrocedía, le mataron a la mujer, a su esposa. Y en ese momento que mataron a su esposa, dice: bueno, con esto él va a negar la fe, él va a negar a Jesús. Y él dice:
y recuerda nuevamente esa canción que le había hecho el maestro. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. Finaliza la historia en que este hombre también lo mataron. Y una vez que toda su familia murió por este hombre tan perverso, el jefe de la tribu quedó totalmente asombrado de la fe de este hombre. Se convirtió él y toda la familia. Se convirtió toda la tribu y se convirtieron todas las tribus de alrededor. Mi hermano, es importante en esta noche que tomes una decisión. En este momento vamos a abrir un altar y me gustaría que todos aquellos, sin obligación alguna, aquellos que estén dispuestos, aquellos que realmente solamente miran la cruz y dejan atrás el mundo, aquellos que solamente miran la cruz y dejan atrás sus placeres, aquellos que solamente miran la cruz y dejan atrás sus deseos personales, se pongan de pie y puedan venir acá adelante y puedan ponerse de rodilla o clamen al Señor y puedan decirle: Señor, aquí estoy, yo te quiero seguir, yo me niego en esta noche, yo quiero llevar tu cruz, yo quiero seguirte, Maestro, pero tiene que ser solamente aquellos que quieran seguir al Maestro. Y si realmente no estás decidido, no te hagas problema, Jesús te seguirá amando de lejos.